Bueno, muy buenas noches. Qué pena con ustedes. Hasta ahora logré ingresar a la plataforma. Entonces, bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Ya un segundo. Listo. Listo. Entonces ahí les compartí ya pantalla. Entonces, este simplemente es un programa que nos ayuda a solucionar algunas de las ecuaciones que hemos visto a lo largo del curso. Sí. Voy a dejar esta semana como para ver algunas gráficas que podemos llegar a obtener de algunas de las ecuaciones diferenciales que hemos hecho a lo largo del curso. Entonces, simplemente una clase muy como de mirar de mirar las gráficas y pues tratar de entender el comportamiento de las variables que se tienen ahí. ¿Listo? Y también pues mirando algunos problemas de valor inicial. Entonces, por ejemplo, tengo esta ecuación diferencial uno. Entonces, la llamo ODE porque es de Ordinary Differential Equation, pero pues eso simplemente es el nombre. Usted le puede colocar ecuación diferencial uno, le puede poner así. En este caso, pues esta ecuación que tenemos ahí es una ecuación que dice y doble prima. Entonces, traduciéndola en el lenguaje que hemos manejado durante el semestre, esto va a ser la segunda derivada de y respecto a x. Estas de segundo orden no las vimos, pero tienen algunas aplicaciones, más seno, listo, de y igual a cero, ¿sí? Esta es una ecuación diferencial y dice que está evaluada del problema de valor inicial. Entonces dice que y evaluada en cero es igual a 2 y que y' evaluada en cero, es decir, la primera derivada, va a ser igual a 1. Entonces, simplemente para que también tengan una idea de que cuando uno tiene una ecuación diferencial de un orden superior, uno también va a tener más condiciones iniciales. Si tuviera una ecuación diferencial de tercer orden, tendría que fijar tres condiciones iniciales. ¿Listo? Y entonces, a manera de ejemplo, si tuviera una ecuación diferencial que me diga, por ejemplo, derivada de x al cubo, perdón, de y al, y aquí de x al cubo, por ejemplo, y esto respecto a cero, entonces tengo que darle estas dos problemas de valor inicial, pero adicionalmente tendría que darle un segundo valor que es sobre la segunda derivada. Bueno, nosotros solamente trabajamos de unas derivadas, fue suficiente para mirar muchas cosas en este curso. ¿Listo? Queda pendiente la otra semana. eh, Voy a dejar eso como último tema. Yo creo que para el viernes podemos también mirar rápidamente eso. Eh, el método de Euler como método numérico para las ecuaciones diferenciales. Bueno, entonces, esta es la manera como tengo pues mi ecuación diferencial y pues simplemente él me va a generar de pronto una solución. ¿Listo? Entonces, ya tengo mi ecuación diferencial uno.
¿sí? Y ahora pues tengo que solucionar esa ecuación diferencial. Entonces, si yo quiero solucionar esa ecuación diferencial, pues simplemente la puedo solucionar y entonces simplemente le doy, mire, quiero que la solucione y pues la ecuación que quiero que solucione es la ecuación diferencial uno. Y quiero que por favor cuando usted genere la solución, genérela en el siguiente dominio por si quisiera graficarla y justamente puedo estudiar esa función en el rango de -10 a 10 o de 0 a 10 o de -10 hasta 100. Es decir, que estos valores de x, cuando usted haga, por ejemplo, la gráfica de esta función, pues usted puede tener, por ejemplo, esta gráfica, ¿sí? Que es más o menos la que vamos a obtener. Pero va a ser importante que usted me diga, bueno, esto va desde acá hasta acá, o va desde acá hasta acá, o va solamente, por ejemplo, desde acá hasta acá y solamente me interesa esta región. Entonces esas son cosas que uno puede ir mirando justamente con el problema de valor inicial y también pues con el rango de integración que quieren editar. Yo la puedo dejar, por ejemplo, aquí, manejémosla ahí desde -10, tal como está ahí, ¿sí? Entonces simplemente démosla ahí -10. Entonces vamos a ver qué hace. Listo. Entonces ahí ya está como la solución. ¿Listo? Entonces simplemente está solución de la ecuación diferencial. Y entonces eh, quiero ver la gráfica, que lo que me interesa es simplemente ver la gráfica de esto. Entonces quiero justamente mirar la gráfica. Permítame borro acá. Entonces, listo. Tengo la gráfica de mi ecuación diferencial. Es justamente esta que tengo acá. Pero vuelvo y comparto porque maximice la pantalla. Entonces, esta es una ecuación de tipo periódica en su solución. Cuando me refiero a periódica es que ella se está repitiendo. ¿Listo? Y pues fue justamente en este intervalo. ¿Listo? Aquí la función decae porque amplié justamente el dominio de la gráfica. Sin embargo, no amplié el dominio de la variable x desde donde hasta donde quería que fuera graficada. Entonces aquí vuelvo y corro, eso no hay mucho problema. Entonces acá me doy cuenta que ahí ya desaparece el problema. Entonces es una función que en este caso pues sería de tipo periódico. ¿Listo? Entonces uno a veces quiere conocer no solamente la solución, sino también, por ejemplo, quiero colocar la solución de la derivada o de la segunda derivada, porque pues efectivamente aquí tengo una ecuación que es de segundo orden. Entonces a veces la información de la segunda derivada y de la primera derivada también van a ser importantes, que aquí ya tenemos la solución y quiero, por ejemplo, generar otro tipo de interpretaciones en torno a lo que sabemos que va a ser la primera y la segunda derivada. Entonces, generalmente, bueno, por ejemplo en física, cuando uno soluciona una ecuación de segundo orden, que es una ecuación, por ejemplo, como la segunda ley de Newton, ¿sí? Para los que han visto física, esa ecuación de que fuerzas y con la masa por aceleración, esa es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿listo? Que establece cuál es la relación de la aceleración respecto al tiempo. Cuando usted encuentra la solución, usted tiene las soluciones de la posición versus el tiempo. Si usted deriva, va a encontrar la solución justamente de la velocidad versus el tiempo y si vuelve a derivar va a obtener la solución de lo que va a ser la aceleración versus el tiempo. Entonces, si usted tiene las soluciones de los diferentes sistemas físicos, en tanto usted pueda llegar a conocer la posición, velocidad y aceleración, pues va a ser muy bueno porque si algo se han llevado por lo menos de este curso, es que usted puede predecir la evolución en un contexto determinado. Entonces, por ejemplo, podemos predecir cómo se puede comportar una epidemia, podemos predecir, por ejemplo, cómo se comporta la temperatura de un objeto, podemos predecir cómo es el comportamiento de un condensador que se carga y se descarga, ¿sí?
pudimos observar también cómo es el comportamiento de las diferentes mezclas, por ejemplo, de la semana pasada, y en ese caso también observar que hay una evolución respecto a cómo se puede generar ese tipo de mezclas. Y dijimos que eso tenía aplicaciones, por ejemplo, en la farmacéutica. También vimos, por ejemplo, una ecuación que nos podía predecir y modelar cómo iba a ser la población. Es decir, que hemos visto algunos ejemplos de ecuaciones de primer orden, pero donde hay más riqueza de ese conocimiento son también en las ecuaciones diferenciales de segundo orden. En las ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues tenemos, por ejemplo, esa que les dije de la posición versus el tiempo, de velocidad versus el tiempo y de la aceleración versus el tiempo. ¿Listo? Porque pues en física es importante usted predecir las tres variables posición, velocidad y tiempo, porque en pocas palabras usted, si es capaz de predecir el movimiento de un sistema, pues conoce de alguna manera su futuro. Entonces eso es, de alguna manera parecería magia, pero simplemente estamos es analizando el comportamiento de la naturaleza y hacia dónde tiende. ¿Sí? Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces aquí quiero graficar, ¿sí? Esta palabra de plot es de graficar y pues quiero evaluar justamente esas gráficas, tanto pues la original, ¿cierto? La que ya tengo, la de la primera derivada y la de la segunda derivada. Entonces, si hiciera esa gráfica, aquí va a tener justamente eh, la gráfica en este caso, por ejemplo, podríamos decir que es la gráfica de mi solución respecto a la variable x. Esta que está, por ejemplo, en color como naranja, amarilloso. Esta va a ser la gráfica de la segunda derivada y esta primera va a ser de la primera derivada. Entonces, vamos a quitar acá una de las gráficas y vamos a mirar qué nos genera. Entonces, justamente, perdón, esta es la de en el caso, estoy pensando en términos físicos, para mí la azul siempre es posición versus tiempo. Entonces, esta sería la velocidad versus tiempo, ¿listo? Y justamente la que teníamos en color verde es la gráfica de aceleración versus tiempo, o pues en este caso es el comportamiento de la segunda derivada respecto al tiempo. La naranja es el comportamiento de la primera derivada respecto al tiempo y pues la azul es simplemente la gráfica de la solución que pudiésemos llegar a obtener. Listo. Eso por ese lado. También puedo graficar, dar un parámetro, por ejemplo, como el tiempo, o en este caso puedo pensar, bueno, ¿qué pasa si yo grafico aquí? Perdón, me vuelvo loco. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo grafico la de color naranja con la de color azul? ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como un gráfico de parámetros. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una gráfica entre mi solución y la derivada de la solución. ¿Listo? Entonces vamos a tener como una especie como de elipse. ¿Listo? Entonces aquí estoy mirando es cómo es el comportamiento de la primera derivada respecto a la solución. Es decir, en este gráfico, aun cuando no parezca, estoy graficando al mismo tiempo, pero en un solo parámetro, utilizando un solo parámetro, la de que es de color naranja con la que es de color azul. ¿Listo? Entonces acá creo, no sé si... Bueno, pero yo podría también graficar, por ejemplo, eh, esta, pero respecto a la segunda derivada. ¿Sí? Es decir, mirar cómo sería el gráfico del parámetro entre el azul y, por ejemplo, la de color verde. Entonces, mirar a ver qué cosa nos puede dar. Entonces, ahí simplemente nos da
es una función sinusoidal. ¿Listo? Y podría también graficar respecto a la primera derivada, ¿sí? Es decir, graficar la amarilla y la de color verde. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener otra gráfica de parámetros. Entonces estas gráficas de parámetros son útiles para poder, por ejemplo, comprender la relación que hay entre las diferentes cantidades que puedan llegar a estar involucradas. En el caso de física, hablando explícitamente, por ejemplo, hay un sistema que se conoce como el oscilador armónico. Y el oscilador armónico es un sistema físico muy sencillo, pero que ha tenido muchos grandes avances para la ciencia, porque muchas de las cosas que nosotros tenemos las podemos simular como un oscilador armónico. Un oscilador armónico simplemente es un sistema ideal en donde usted tiene un resorte, sí, creo que todos conocen un resorte, y tenemos una masa, entonces usted la puede estirar y la puede contraer. Entonces ella comienza a oscilar, ¿cierto? Ella comienza en un movimiento oscilatorio hacia arriba, hacia abajo. ¿Por qué es importante este modelo para la física? Entonces, a manera de ejemplo, todo el estado sólido, es decir, lo que usted conoce como estado sólido, por ejemplo, la madera, por ejemplo, su computador, por ejemplo, el disco duro de su computador, por ejemplo, las láminas de silicio que tiene su computador, ¿sí? El silicio que tiene su celular, el oro, ¿sí? Todos esos materiales que están en estado sólido precisamente pueden ser estudiados desde el punto de vista del oscilador armónico porque generalmente lo que se tienen son como pequeñas redes y entre ellas interaccionan cuando se tienen en estado sólido, pero se tienen son resortes cuya rigidez es muy grande. ¿Sí? Es como, imagine a escala microscópica usted tener la interacción de un átomo y otro átomo, pero lo único que los mantiene alejados es un resorte que tiene una constante de rigidez muy alta, como eh, hacer una analogía con el resorte de un carro, ¿sí? Entonces, pues ahorita, yo sé que los sistemas de amortiguamiento de un carro ya han avanzado bastante, pero si hablamos de hace algunos años, todos esos amortiguadores que son a base de resorte, usted cójalos con su mano a ver si los puede estirar, man. Esa vaina es prácticamente imposible estirar, pero imagina que lo que mantiene justamente separados en el estado sólido a esos átomos que componen a un objeto son precisamente esos sistemas de tipo resorte. Ahora, por ejemplo, cuando usted habla de un terremoto, si es cuando usted siente como ese movimiento, ¿sí? De un terremoto, ese movimiento a veces pareciera que es oscilatorio. Si usted se da cuenta, un edificio que es antisísmico comienza a oscilar de un lado para el otro. ¿Listo? Entonces las vibraciones que se están teniendo ahí son justamente porque de alguna manera en las placas tectónicas el modelo que se suponen los geólogos es que el comportamiento de esas placas es como si fueran varios osciladores unidos. ¿Listo? Entonces, si usted quisiera estudiar, por ejemplo, la geología, usted se va a dar cuenta que la mayoría de modelos sobre sismología están fundamentados sobre el oscilador armónico. ¿Listo? Entonces tiene muchas aplicaciones en el mundo real porque justamente todo el estado sólido que usted conoce es el que está utilizando hoy en día. Bueno, entonces es bueno a veces mirar todo este tipo de relación entre las diferentes gráficas. Yo lo hablo pues en un contexto de tipo físico, que es realmente lo que conozco, pero pues generalmente hay un estudio o hay una rama de las ciencias que se llaman sistemas dinámicos. En los sistemas dinámicos se trabajan mucho este tipo de gráficas de tipo paramétrico porque guardan mucha información y pues eso sí depende del problema que se tenga y de la relevancia que se le esté dando al problema. Digamos, eso por un lado. ¿Listo? Bueno, entonces aquí yo también podría llegar a modificar algunas cosas. Entonces simplemente esto que tenemos acá muchas veces se conoce como un espacio de fase.
Entonces es un espacio de fase porque nos está diciendo cómo es el comportamiento de nuestro sistema, ¿listo? En determinadas fases de su movimiento y en cada uno de estos puntos nos podemos entender cómo es su estado, ¿listo? Entonces si fuera una gráfica como en este caso, que es una gráfica, lo voy a poner a manera de ejemplo de velocidad versus posición, pues entonces en este punto mínimo acá diría que su posición es máxima, pero que su velocidad es cero. En este punto podría decir que mi sistema tiene una posición cero, pero su velocidad es máxima. En este punto podría decir que mi velocidad es cero, pero mi posición es máxima, pero negativa. Y en este caso tendría un gráfico que me diría que esto simplemente es la velocidad máxima, pero mi posición cero. Entonces, si yo lo quisiera mirar de una mejor manera, entonces voy a pensar en lo siguiente. Digamos, esta es mi gráfica, digamos que esta es una gráfica de velocidad versus posición, ¿sí? Entonces, en este punto, entonces permítame dibujarlo. En este punto, permítame utilizar otro color. Entonces, ahora sí, entonces noten lo siguiente. En este punto, ahí voy a tener posición máxima, pero velocidad cero, porque la velocidad está en el eje Y. ¿Listo? En este punto voy a tener velocidad máxima, va a ser velocidad máxima pero negativa, pero mi posición va a ser cero. Y pues en este caso voy a tener, por ejemplo, una velocidad nula, pero mi posición es máxima pero negativa. Y en este caso voy a tener, por ejemplo, una velocidad máxima positiva, pero mi posición va a ser cero. Un ejemplo de ese sistema es el siguiente. Entonces, que también está, por ejemplo, para el oscilador armónico, pero voy a imaginar este sistema. Entonces, supongamos que tengo una cuerdita atada al techo, entonces usted logró de alguna manera poner, por ejemplo, en el techo, logró amarrar una cuerdita, si esta es una cuerdita, y en esa cuerdita, en el extremo libre, pues usted va a colocar aquí una masita, ¿listo? Entonces aquí usted tiene, por ejemplo, un bloquecito, ¿listo? Entonces, cuando usted lo libera desde cierto punto, entonces cuando usted logra liberar su sistema desde cierto punto, pues él va a arrancar. Entonces permítame acá dibujar lo siguiente. Es algo que va a llamar mi eje Y. ¿Listo? Vamos que este es mi eje Y y este es mi eje X de posición. Entonces note que si esta es mi posición en el eje X, esta gráfica, posición en X, entonces póngale mucha atención. Entonces, si libero mi sistema desde aquí, aquí mi posición es máxima, ¿cierto? Es máxima porque justamente en ese punto es el punto más alto. Y cuando usted va a liberar hasta ahora su sistema, su velocidad es cero. Es decir, que tengo este punto 1. Sí, mire, posición máxima en el lado positivo, pero mi velocidad es cero porque hasta ahora va a arrancar. Entonces, supongamos que se va a mover en sentido horario, es decir, que va hacia la izquierda. Entonces, cuando comienza a mirar el movimiento de mi sistema, de esa cajita, ¿sí? Entonces, supongamos que esta cajita ahora va a estar por acá. Listo. Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es que ahora mi sistema fue tal, ¿sí? Que me permitió tener esta segunda posición. Esta fue la primera posición, ahora tengo la segunda posición. En la segunda posición, justamente voy a tener mi sistema con una velocidad que en este caso va a ser máxima, listo, eso tocaría discutirlo, pero en este punto se alcanza la velocidad máxima, pero mi posición es cero. ¿Y mi sistema hacia dónde va? Va en esta dirección, listo. Entonces voy a una posición, una velocidad máxima, que
esa velocidad se dirige hacia el lado izquierdo, es decir, que va a ser negativa. Entonces aquí tengo justamente mi estado 2. Mi estado 2 me dice que tengo una velocidad máxima, pero que la posición es cero porque tengo justamente ese sistema ahí. Entonces, este sistema se conoce como un péndulo. ¿Listo? Y entonces ahora arrancó en esta posición 1, ahora va a esta posición 2 y ahora vamos a una posición 3. Entonces esa posición 3 simplemente me va a decir que voy a tener mi posición máxima, pero ahora en la parte negativa, y después voy a tener mi velocidad aquí cero, porque para que este sistema pueda volverse otra vez acá, pues en algún punto, si lleva una velocidad, tuvo que hacerse cero y comenzarse a devolver. Llega acá y se comienza a volver, y así sucesivamente tiene un movimiento de tipo pendular. ¿Listo? Bueno, estos sistemas son importantes porque con estos sistemas, perdón, fueron los primeros que se comenzó a contabilizar el tiempo. Y también estos sistemas son los que ayudan a generar, por ejemplo, unas cosas que se conocen como los sismogramas. Los sismogramas son cosas que utilizan los geólogos, por ejemplo, en la parte de sismología para generar un gráfico de posición versus tiempo. Y esos sismogramas se obtienen a partir de unos sistemas que se llaman sismómetros, y algunos de los sismómetros, los primeros que se construyeron eran péndulos simplemente que registraban cualquier movimiento, porque pues estos sistemas son muy sensibles. Ahora hay un montón de péndulos y hoy en día, por ejemplo, se utilizan péndulos de tipo electrónico y pues son mucho más precisos, tienen mucha más calidad en la toma de los datos, pero se siguen igualmente manteniendo vigentes. Entonces, todo es una de las pocas aplicaciones que hay, ¿no? Entonces, de ecuaciones diferenciales tiene muchísimas aplicaciones. Por otro lado, entonces, si nos damos cuenta, pues el sistema está teniendo este movimiento, ¿no? Va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y así sucesivamente. Y por eso tenemos una trayectoria cerrada. Una trayectoria cerrada desde el punto de vista físico significa que hay algo que se está conservando y que no se está saliendo, pero eso hace parte del curso de física. Solamente les puedo contar que una gráfica donde se cierre, hay una cantidad que se está conservando. En el caso de física, la cantidad que se está conservando ahí, que no es tan evidente, es la energía mecánica. Entonces, hay una conservación. ¿Listo? Entonces, eso es importantísimo, porque si esta figura no se llegara a cerrar, tendríamos un sistema que está disipando energía, y perder energía en un sistema no es grave, es lo que pasa en la vida común y corriente, pero pues usted generalmente busca cosas que no disipen tanta energía. Por ejemplo, si usted tiene un carro, si usted tiene una moto, si usted tiene eh, una tubería para gas, usted lo que menos quiere es que se pierda energía. Usted no quiere que con una tubería de gas se le escape gas, porque está perdiendo en pocas palabras energía y le están cobrando por ese consumo. Si usted tiene, por ejemplo, un carro y de alguna manera las llantas que usted tiene con el carro, con la moto, generan mucha fricción con el suelo, pues son llantas que posiblemente por tener una fricción tan alta se van a desgastar primero. Y si se desgastan primero, pues usted sabe que le toca volverlas a comprar. Entonces, todo este tipo de cosas pues tiene mucho tipo de aplicaciones. Entonces, claro, creo que ustedes son ingenieros industriales, ¿cierto? O no sé, que tal me estoy confundiendo. Y yo había creído todo el semestre que son industriales. ¿Sí son industriales? Y de ingeniería de salud para el trabajo. Me pueden responder ahí al chat. Uno, solo uno, no los 26 que están conectados, no todos al tiempo. Listo, muchas gracias, John. Listo. Entonces, en ingeniería industrial, lo poco, lo que yo conozco de los ingenieros industriales es que primero que todo tienen que ser muy buenos estadísticos, ¿sí? Porque de alguna manera ustedes son tomadores de decisiones, y esas tomas de decisiones en ingeniería industrial se toman primero con muy buena estadística, porque pues la estadística es un campo del conocimiento que les permite a ustedes proyectar los datos que puedan llegar a obtener de un proceso. Ustedes hablan de mucho de procesos, procesos aquí, procesos allá, ¿sí? De empresas, un montón de cosas, ¿m? Abarcan muchos temas, pero una de esas cosas, hay una palabra muy bonita que ustedes ven y es la optimización, ¿sí?
Entonces los buenos ingenieros industriales siempre van a hablar de optimización y es de optimiza el proceso aquí, optimiza el proceso por allá. Entonces esta optimización siempre se va a dar en términos de justamente todo este tipo de conocimiento que ustedes pueden llegar a tener. Ustedes más que llegar a tener un conocimiento de cómo resolver una ecuación diferencial, lo que usted tiene que aprender es a interpretar gráficas. ¿De dónde sale? Muchas veces van a salir de ecuaciones diferenciales. Muchas veces usted va a tener que recolectar datos, hacer un ajuste estadístico, ¿sí? Pero todo ese tipo de cosas que usted va a poder llegar a analizar son justamente a partir de los gráficos que usted va a llegar a tener. Bueno, entonces eso por un lado. Entonces aquí simplemente va a mostrar acá otra cosita. ¿Listo? Acá simplemente yo puedo cerrar mi trayectoria, un montón de cosas, mire. Uy, perdón, me salí. Entonces yo puedo ampliarla, pero si la amplío mucho, ella se rompe, ¿sí? O sea, en el caso del péndulo, va a haber un momento también en que pueda que él ya deje de tener este comportamiento y se rompa y pase más bien a otro estado de energía. ¿Listo? Entonces, ahí tengo esto y justamente acá puedo tener, aquí está el sistema. Este es como el tiempo, entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo es avanzar el tiempo, entonces él da, y él se rellena porque él está dando vueltas, ¿sí? Entonces mire que es justamente lo que están mirando. Entonces se ve un poquito más gordito es porque estamos generando ese tipo de mayor cantidad de vueltas sobre el sistema. ¿Listo? Bueno, entonces este era como uno de esos ejemplos que uno, pues en pocas palabras, pues quería como mostrarle rápidamente. ¿Listo? Entonces, bueno, eso era lo que quería pues contarles acerca de las gráficas. Por otro lado, hay unos avisos que tengo que darles. Entonces, bueno, ya queda poco tiempo para que se culmine el curso. ¿Listo? Entonces ya prácticamente ya se acaba. Creo que la otra semana ya se acaban las clases. ¿Sí? Entonces a nosotros nos quedan pues 2 quizzes, 2 talleres, etcétera, etcétera. Entonces simplemente quería comentarles primero una cosa. Eh, todos los cuestionarios anteriores, que ya llevamos creo que 4, los volví a habilitar, están habilitados toda esta semana, ¿sí? Están habilitados, por si alguien no presentó, obviamente pues la nota no va a ser la misma. También está para justificar, ahí obviamente le va a parecer que entregó tarde, pero es mejor tener un 1 que un 0, siempre he dicho yo, no, un 1 suma, pero un 0 no suma. Entonces, primero eso. Lo segundo, les voy a compartir un enlace. Entonces, bueno, primero que todo voy a seleccionar acá una persona al azar y les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. A ver cuánto nos queda para